2021, UNEJ, de fecha Jaén 13 de septiembre del 2021, dando cuenta de los vistos y los considerandos, ¿no? Integra los miembros del jurado: presidente, magíster Juan Enrique Arellano Villús; secretario, magíster José Celso Paredes Carranza; vocal, magíster Yuriko Sumillo Murillo Domen; asesores, magíster Lisbeth Maribel Córdoba Rojas; magíster Rommel Iván Guevara Guerrero, ¿no? Yendo a la parte resolutiva, el artículo primero, establecer el día jueves 16 de septiembre del 2021 a las 4 p.m. como fecha de sustentación virtual del informe final de trabajo de investigación cero prevalencia de SARS-CoV-2 con pruebas de quimioluminiscencia en pacientes atendidos en el laboratorio LabMed Jaén, Cajamarca, mayo-septiembre de 2020, de las estudiantes de la carrera profesional de Tecnología Médica, Lenita Verónica Villaventura y Milagros Yosmarili Pintado Chinguel. Artículo segundo, notificar la presente resolución a los interesados para su conocimiento y fines pertinentes. Regístrese, comuníquese y archívese, ¿no? Y firmado por el vicepresidente de investigación, el doctor Víctor Benjamín Carril Fernández. Para lo cual, señoritas, ustedes tienen 30 minutos para realizar la sustentación de su trabajo de investigación. Luego iremos a la ronda de preguntas por parte del jurado. Pueden hacer su presentación, señoritas, por favor, y iniciar su sustentación. Buenas tardes, señores del jurado. Buenas tardes, licenciado Enrique Arellano. Buenas tardes, doctor Celso Paredes. Y buenas tardes, magíster Yuriko. Mi persona, Milagros Yosmarili Pintado Chinguel, y mi compañera Lenita Verónica Villaventura, hoy vamos a sustentar nuestro informe de nuestro trabajo de investigación de cero prevalencia de SARS-CoV-2 con pruebas de quimioluminiscencia en pacientes atendidos en el laboratorio LabMed Jaén, Cajamarca, de mayo a septiembre del 2020. El SARS-CoV-2 es un virus altamente contagioso y potencialmente mortal. Este virus se transmite con facilidad a través de las secreciones respiratorias. Este virus afecta a personas de cualquier edad y los riesgos de muerte aumentan con ella. Asimismo, hay dos grupos de personas que tienen un mayor riesgo. Entre ellos están los adultos mayores y personas con enfermedades ya preexistentes. La quimioluminiscencia es una técnica útil para la expansión poblacional de una enfermedad en un espacio determinado. Para un estudio de cero prevalencia es mejor tener un test con más de un 90% de sensibilidad y un 98% de especificidad. La mayoría de estudios sobre cero prevalencia se basan en resultados obtenidos por pruebas rápidas o pruebas de inmunocromatografía y pruebas moleculares, pero poco o casi nada se ha estudiado la prevalencia con pruebas de quimioluminiscencia. Alarmados por la situación que se vive en la ciudad de Jaén y debido al incremento de casos positivos y a la carencia de trabajos que se muestran de cero prevalencia en pacientes con COVID-19, nos motivó a realizar esta investigación con el fin de sentar bases de un estudio de cero prevalencia en pacientes con COVID-19 con pruebas de quimioluminiscencia. Estos pacientes fueron atendidos en el laboratorio LabMed Jaén, Cajamarca, en un determinado tiempo de mayo a septiembre del 2020, y así conocer las características demográficas, epidemiológicas, las cuales servirán en el futuro para orientar a medidas de prevención y el control de esta enfermedad.
Bélgica fue una de las ciudades que tuvo una alta carga de COVID-19, principalmente a los alrededores del hospital de Eijs-Limburg. Para ello se realizó una investigación sobre prevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2, el cual se aplicó un ensayo de flujo lateral rápido, las pruebas rápidas o pruebas de inmunocromatografía, de IgM e IgG. Estas pruebas serológicas se realizó a 3.056 personas, de las cuales 197 miembros del personal tenían anticuerpos IgG, para el cual SARS-CoV-2 se concluye que ser seropositivo para SARS-CoV-2 no tiene relación con ser un personal del hospital ni ser directamente involucrado en la atención clínica o trabajar en una unidad de COVID-19, pero sí se relaciona con tener contacto con un paciente positivo o un paciente sospechoso para COVID-19. La investigación sobre seroprevalencia realizada en Ginebra, Suiza, fue evaluar a la población que desarrolló anticuerpos contra este virus y asimismo anticipar el comportamiento de la enfermedad planificada en una mejor respuesta a la salud pública, el cual se realizó en Bucent, unas encuestas consecutivas semanales, en el cual se utilizó un sistema logístico bayesiano en relación a la edad, sexo, a través de las pruebas de ELISA. Y se obtuvo que la relación de inmunidad del organismo, se observó que la seroprevalencia es menor en niños de 5 a 9 años y en personas de 65 años, a diferencia entre las personas de 10 a 64 años. También se realizó una investigación en el norte de Barcelona, en España, sobre seroprevalencia de anticuerpos de IgM sobre IgG sobre SARS-CoV-2, para el cual se utilizaron 7.563 muestras mediante ensayos de quimioluminiscencia, cuyos resultados fueron que de 7.563, 779 tenían SARS-CoV-2. La seroprevalencia se incrementó en los trabajadores de metropolitano en comparación con el riesgo con el resto de la población de la misma área geográfica. Se tuvo objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales fue determinar la seroprevalencia de SARS-CoV-2 con pruebas de quimioluminiscencia en pacientes que fueron atendidos en el laboratorio LabMed de Jaén, Cajamarca, en mayo-septiembre del 2020. Entre los objetivos específicos tenemos determinar la seroprevalencia de SARS-CoV-2 por grupo etario, determinar la seroprevalencia de SARS-CoV-2 por género y analizar la relación entre grupo etario y género con la seroprevalencia de SARS-CoV-2. La población estuvo conformada por pacientes registrados en la ficha de reporte del laboratorio LabMed, de los cuales se obtuvo una muestra de 566 pacientes. Estos resultados fueron estudiados con el paquete estadístico SPSS versión 25. Nuestra investigación fue no experimental, de tipo cuantitativo, porque se utilizaron datos específicos a través de la recopilación de información, de datos numéricos. Es descriptivo porque describe las variables tal y como son presentadas. Es retrospectivo porque se ha trabajado con hechos reales en un determinado tiempo. En este caso hemos trabajado entre mayo y septiembre del 2020. Se considera reactivo a IgM e IgG cuando los valores son mayores o iguales de 1.00 AU por ml y se considera negativo o no reactivo a IgM e IgG
cuando el valor es menor de 1.00 AU por ml. Continuando con la exposición, en los resultados, en la figura 1 se observa la seroprevalencia de SARS-CoV-2 por pruebas de quimioluminiscencia, de las cuales el 32.33% corresponde a las pruebas positivas y el 67.67% a las pruebas negativas. En la tabla 1 nos muestra la seroprevalencia de SARS-CoV-2 por grupo etario de los casos confirmados con COVID-19 mediante prueba de quimioluminiscencia. En esta tabla se puede observar que el mayor porcentaje de seroprevalencia se dio en adultos mayores con el 37.04% y el menor porcentaje en seroprevalencia en niños con el 20%. También nos muestra que el mayor número de casos positivos fue en adultos con 118 entre los 30 y 59 años de edad. En la tabla 2, la seroprevalencia de SARS-CoV-2 por género de casos confirmados con COVID-19 mediante pruebas de quimioluminiscencia. La mayor seroprevalencia fue en el género masculino con el 34.97% y en el género femenino con el 29.23%. Tabla 3, grado de relación de grupo etario y género con la seroprevalencia. Para esta tabla se ha utilizado el test exacto de Fisher para hacer la comparación entre género y grupo etario, del cual el p-valor de 0.05 nos permite determinar si existe una significancia entre género y grupo etario, de los cuales los resultados fueron superiores a 0.05, afirmando que no existe una relación significativa entre ambas variables. En la tabla 4 nos muestra la seroprevalencia de COVID-19 por meses de mayo a septiembre, evidenciándose que en el mes de agosto la seroprevalencia para SARS-CoV-2 fue del 56.32% y en mayo existió una menor seroprevalencia con el 12.50%. También se evidencia que en el mes de julio hubo mayor número de casos positivos, con 101 casos positivos, lo cual este p-valor de 0.05 nos permite afirmar que hay una diferencia significativa entre la seroprevalencia y los meses. Continúa, por favor. En la discusión, las investigaciones de seroprevalencia son muy importantes porque nos permiten evaluar la población infectada por COVID-19 y las pacientes que han creado anticuerpos. De los resultados obtenidos en la investigación, se obtuvo que de 566 pacientes atendidos en el laboratorio LabMed, 183 dieron positivo para SARS-CoV-2, constituyendo una seroprevalencia del 32.33%. También se muestra otros estudios realizados en España que la seroprevalencia en trabajadores sanitarios del 4 al 22 de mayo fue menor con el 10.3% a diferencia de nuestros resultados, cuya población fue de 779 trabajadores. Quizás por la ubicación geográfica, porque la población no fue seleccionada según, de acuerdo a la sintomatología, y también por el tiempo de estudio, en este caso fue de 4 al 22 de mayo. También se determinó de la investigación que en niños de 0 a 11 años de edad, 2 dieron positivo para prueba de quimioluminiscencia. En adolescentes de 12 a 17 años de edad, 4. En jóvenes de 18 a 29 años de edad, 29. En adultos de 30 a 59 años de edad, 118, y en adultos mayores de 60 años, 30. Otros estudios en comparación, en el caso del MINSA, citada por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, nos muestra que hubo mayor número de casos positivos en adultos, con 92.605 casos positivos. Los resultados sobre estadística en cuanto a género difieren en muchos países. Por ejemplo, en el caso de España, la mayor prevalencia fue en varones. En China también muestra que la mayor prevalencia fue en varones.
y en Corea del Sur la mayor prevalencia se dio en mujeres. En nuestros resultados que hemos obtenido, la mayor prevalencia se dio en el género masculino, los cuales estos resultados mencionan que pueden ser reales o simplemente comparaciones. El SARS-CoV-2 es un virus altamente contagioso con una amplia distribución geográfica en climas cálidos y también climas templados. Por ejemplo, en el mes de agosto se obtuvo que la seroprevalencia fue del 56.32%, a diferencia de los demás meses estudiados. También se evidencia que en el mes de julio hubo un mayor número de casos positivos, lo cual estos resultados coinciden con lo reportado por el MINSA, ya que MINSA reporta que tuvo 4.725 casos positivos. Laboratorio LabMed, que fue donde se realizó la investigación, en ese año ocupó el quinto lugar de las instituciones privadas con 207 casos positivos confirmados por COVID-19, según lo menciona la Subregional de Salud 1 Jaén. Hemos obtenido las siguientes conclusiones de la investigación: que la seroprevalencia para SARS-CoV-2 por pruebas de quimioluminiscencia fue del 32.33%, que la seroprevalencia por grupo etario en niños el 20%, en adolescentes el 26.67%, en jóvenes el 25%, en adultos el 34.30%, en adultos mayores el 37.04%. También la seroprevalencia para género masculino fue de 34.97% y género femenino el 29.23%. Y se determinó que no existe relación significativa entre el grupo etario y el género con la seroprevalencia de SARS-CoV-2. Las recomendaciones: a las autoridades públicas se les recomienda evaluar periódicamente el incremento de la enfermedad, sobre todo en adultos mayores, que son las personas más vulnerables. Establecer estrategias de prevención y control según el grupo etario por el Ministerio de Salud. A la sociedad se le recomienda cumplir correctamente con las medidas de bioseguridad. A los medios de comunicación y autoridades, incentivar a la población a tener una conducta responsable y cumplir con estas medidas de bioseguridad. También se sugiere a las autoridades concientizar a la población de los riesgos que implica esta nueva enfermedad, la COVID-19, ya que ha afectado a muchas vidas en el mundo y sobre todo a personas como adultos mayores, que son los de mayor riesgo de contagio. Gracias, eso es todo. Ok, entonces ahora, después de haberles escuchado la presentación de su informe final de trabajo de investigación, vamos a ceder el paso a la magíster Yuriko Sumio Murillo Domen para que inicie con la ronda de preguntas, ¿no? Magíster Yuriko, por favor. Sí, magíster Arellano, ¿me confirma si se me escucha bien? Sí, sí se le escucha. Sí, gracias. Entonces, yo quisiera empezar con algunas interrogantes que me quedaron en la presentación. ¿Por qué utilizar este método de quimioluminiscencia? ¿Cuál es la ventaja? Buenas tardes, magíster Yuriko. Respecto a la pregunta, nosotros hemos utilizado la prueba de quimioluminiscencia porque para pacientes con COVID-19 el 98% indica resultados verdaderos y el 2% resultados falsos. La prueba de quimioluminiscencia es una técnica muy útil para medir trabajos de seroprevalencia, ya que es una prueba mucho más rápida de realizar, la cual se basa a través de una reacción química en la cual se produce luz. Y es muy importante porque nos permite evaluar la cantidad de anticuerpos IgM, IgG durante la prueba. ¿Con qué prueba se puede comparar? ¿Con qué otra prueba la podrías comparar? Como para decir, la prueba de quimioluminiscencia se parece mucho a tal vez en eficacia o en rapidez.
La prueba de quimioluminiscencia tiene un parecido a las pruebas de ELISA, pero sin embargo es una prueba más rápida y también una prueba más específica. Y es que, eh, y la prueba de quimioluminiscencia se realiza en los hospitales, tal vez, o quiénes son los que realizan esa prueba actualmente. Mayormente en los hospitales lo que utilizan es la prueba antigénica o la prueba rápida que se hace en sangre. En este caso, la prueba de quimioluminiscencia necesita de un equipo de inmunoensayo de quimioluminiscencia para poder realizar este tipo de técnica y poder medir, en este caso, los anticuerpos IgM y IgG de cada paciente. Entonces, actualmente no se viene utilizando en ningún centro de salud. En un ¿No? centro de salud, no. ¿No? Entonces, ¿cuál sería el aporte de la investigación en este caso? ¿Cuál sería el aporte de su investigación? El aporte de nuestra investigación es sentar unas bases de estudio para conocer las características epidemiológicas y demográficas y así contribuir en la prevención y control de esta enfermedad. Ahora entiendo. Y es muy difícil que eso se pueda adecuar en algún centro de salud, ya que es más rápida. ¿Por qué no se utiliza? ¿O hay en alguna Bueno, parte del Perú que sí lo utiliza? ¿O cómo así ustedes llegaron a... en los centros de salud de acá de Jaén no se utiliza lo que es para realizar pruebas de quimioluminiscencia. Nada más se realizan pruebas antigénicas y en otros centros de salud las moleculares y también las pruebas de inmunocromatografía, que son las pruebas rápidas serológicas. ¿Y cómo ustedes llegaron a ese tema para poder estudiar? ¿Cómo así decidieron? Me da Bueno, mucha curiosidad. sí, lo que pasa, licenciada, es que debido al incremento que ha habido de los casos positivos acá a nivel de Jaén, ¿no? A nivel local, nos motivó a realizar esta investigación por esta técnica, ya que contamos con el respaldo, ¿no? Del laboratorio LabMed a través de este equipo de quimioluminiscencia en la cual se procedió a realizar esta investigación de los registros, como se expuso, registros numéricos de cada paciente que se atendió en el laboratorio LabMed en el caso de mayo-septiembre de 2020, que es la fecha que se trabajó la investigación. Ujú, muy interesante. Hay una cosita que yo me quedé, yo justo lo estaba anotando y ustedes estaban en sus recomendaciones, creo, decía, recomiendo evaluar el incremento. ¿Ustedes creen que no se está evaluando el incremento de los casos? ¿Por qué hacer esa recomendación? Me quedé pensando. Porque para hacer una recomendación, hay que hacer una recomendación relacionada tal vez a todo el tema que ustedes han realizado en la investigación. Pero ¿por qué recomendar evaluar el incremento? Porque debido a esas fechas de mayo a septiembre hubo un gran incremento de casos en lo que es lo que fue SARS-CoV-2, COVID-19, el cual se recomienda, sí, evaluar, pero lo que es en el área de quimioluminiscencia, pruebas cuantitativas, evaluar el estadio de la enfermedad, tanto el Pero IgM como el IgG. está bien, pero ¿por qué ustedes colocaron ahí en recomendación, recomendamos evaluar el incremento de los casos? ¿Ustedes creen que no se está evaluando el incremento de los casos? Porque si no, yo Cuando retiraría esta recomendación. Cuando nos referimos a evaluar el incremento por parte de las autoridades, en este caso
por las instituciones es a través de medir la cantidad de anticuerpos en cada paciente, porque los pacientes vulnerables sabemos que son los adultos mayores y sobre todo las pacientes con enfermedades persistentes como los diabéticos, pacientes con problemas cardiovasculares, para poder así poder evaluar de esa manera qué pacientes son más vulnerables a esta enfermedad y conocer. Entonces, sí, te entiendo. Entonces, sí, hay que mejorar la redacción de esa recomendación, porque así evaluar el incremento a nivel nacional y desde que empezó la pandemia, todos sabemos que ha incrementado, cuántos casos van incrementando por meses y por días hacen el seguimiento. Entonces, tal vez mejorar esa recomendación. Revisar nuevamente las recomendaciones, que de verdad tengan sentido. ¿Por qué ustedes están recomendando algo que esté más relacionado a su investigación? Tal vez recomendar que se puedan utilizar este método, porque de eso se trata su investigación. No es que tú estás recomendándole a alguien, ¿sabes qué? Revisa si está incrementando o no está incrementando. Eso es una cosa que sí se está haciendo. Recomienden que se deba utilizar esta investigación, que se deba utilizar este método por tales y tales ventajas, porque tiene muchas ventajas. Cuando ustedes han realizado la investigación, tiene muchas ventajas, pero en las recomendaciones, no colocar recomendaciones por colocar, sino que hay que dirigirlas a la investigación. Y si esto es de verdad muy importante, muy novedoso, y es algo que no se viene utilizando, yo espero de todo corazón que eso se pueda publicar, y que no se quede solamente en una tesis, porque normalmente cuando se queda en una tesis, sabe Dios quién lo lee. O es probable que ustedes, sus asesores y unas cuantas personas más lean la tesis. Pero ya que esto es algo novedoso y algo que se quiere tal vez mostrar que existen otros métodos que son más eficaces que las pruebas rápidas, obviamente, porque uno se hace la prueba rápida y no necesariamente es confiable el resultado. Entonces, si esto es más confiable, si esto es más fidedigno, si esto te da una mayor certeza de los resultados, deben estar ustedes ya preparando su documento como artículo de investigación, ¿no? Para que pueda ser conocido. Eso tal vez mejorar su recomendación, ¿sí? De verdad, como sugerencia, para que no coloquen cosas así muy, muy al aire. Eso es todo, estimado presidente. Muy bien, Magister Yuriko. Entonces, continuando con la ronda de preguntas, vamos a ceder el pase al Magister José Celso Paredes Carranza. Magister José Celso, por favor. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, Magister, se lo escucha. Ya. A ver, chicas, ¿cuál es el fundamento de la quimioluminiscencia? Buenas tardes, licenciado Celso. Respecto a la pregunta, la técnica de quimioluminiscencia consiste en una reacción química en la cual se va a producir luz a través de ciertos sustratos, en la cual se van a evidenciar a través de resultados cuantitativos la cantidad de anticuerpos IgM o IgG tras la infección por el SARS-CoV-2. Ya. ¿Qué tipo de reacción entonces estaría produciéndose ahí, lo que me estás diciendo tú? Una reacción química. Sería una reacción exoérgica, ¿no? Entonces, que va a permitir con emisión de fotones, ¿no? Relajar su estado. Ahora, vemos ahí en este tipo de
quimioluminiscencia que ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la principal ventaja de la quimioluminiscencia? La principal ventaja. La principal ventaja de esta prueba de quimioluminiscencia es poder evaluar en qué fase de la enfermedad está el paciente a través de la determinación de estos anticuerpos IgM e IgG. Por ejemplo, en el caso del anticuerpo IgM, nos permite evaluar que el paciente está en la fase inicial de la enfermedad y en la IgG que está en la fase tardía, o en este caso ya con la vacuna se produce este anticuerpo post-vacuna. Tenemos otras pruebas que también justamente se hacen, ¿no? En los centros, en los hospitales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la PCR y la prueba de antígeno? Se refiere a la prueba molecular y la prueba de antígeno, ¿verdad, doctor Celso? La diferencia entre la PCR y la prueba de antígeno. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, una de sus diferencias es el tiempo, porque la prueba de PCR demora más o menos 24 horas para obtener los resultados. Sin embargo, la prueba de antígeno es una prueba rápida que demora de unos 15 a 20 minutos para emitir un resultado. Otra pregunta. ¿Bajo qué fundamento teórico se explica su variable de estudio? Respecto a la pregunta del licenciado Celso, a las variables de estudio que hemos tomado aquí, sobre todo ha sido el grupo etario, género y los meses. Respecto a la investigación que se ha hecho, fue acentuar precedentes sobre estudios de COVID-19 y cómo se está presentando a nivel local, en este caso en Jaén, y poder compararlo con otras investigaciones a nivel nacional y mundial. Eso es todo, presidente. Muy bien, magíster José Celso Paredes. Entonces, vamos a continuar con la ronda de preguntas. Por favor, señoritas estudiantes, deben prender su cámara al momento de contestar las preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué significa seroprevalencia? La seroprevalencia es la población que expresa anticuerpos IgM e IgG. ¿No? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de la prueba de la quimioluminiscencia? La prueba de quimioluminiscencia presenta un 90% de sensibilidad y un 98% de especificidad. Ya. En este caso, por ejemplo, si nosotros evaluamos su primera imagen, ¿no? Nos demuestran que la seroprevalencia es del 32.3%, ¿no? De positividad y el 67.67% de negatividad. ¿A qué creen ustedes que se debe el alto porcentaje de muestras negativas? Claro, la población que se trabajó
nos permitieron dar dos resultados, ¿no? Pruebas positivas y pruebas negativas. Yo creo que el alto porcentaje de las pruebas negativas fue porque los pacientes no se realizaron la prueba en el tiempo. En este caso, para la prueba de quimioluminiscencia, se evalúa a partir del 7º día. Entonces, en nuestra opinión, en mi opinión personal, fue que no se realizaron en ese tiempo, por lo que la prueba de quimioluminiscencia no se expresaron los anticuerpos como reactivos en un valor superior a 1.00 AU por ml. Ya. Y en este caso, por ejemplo, los pacientes que se atendieron en el laboratorio fueron a una demanda o tuvieron digamos, un filtro o una encuesta para poder determinar si era objetivo realizarse la prueba o no. Dependiendo, manifiesta que son 7 días de iniciados los síntomas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se hicieron las pruebas? ¿A demanda porque el paciente lo solicitaba o se hizo un filtro? Básicamente, la mayoría de los pacientes que se atendieron en esos meses fueron porque ellos solicitaban esa prueba para el diagnóstico de COVID-19. Ya. ¿Listo? Entonces, en este caso, estaríamos hablando de que no hubo una definición de caso, ¿no? En salud se maneja ese término, definición de caso, significa que de todos los casos que cumplen la sintomatología se debe realizar tal cual prueba sea necesaria, ¿no? Dentro del mercado existen múltiples pruebas de laboratorio, ¿no? Una mejor que la otra, y lo importante es hacer la definición y el uso adecuado de la prueba según la sintomatología, según el tiempo de la sintomatología, ¿no? Y sí, justamente, de repente reforzar el tema, que es muy importante, ¿no? Es un tema de actualidad y qué bien que ustedes lo hayan tocado, eso es importante porque esto juega un rol muy importante dentro de tecnología médica y sobre todo la especialidad que es laboratorio clínico y anatomía patológica, ¿no? Entonces, lamentablemente, sabemos muy bien que esta pandemia ha desnudado el sector salud, la precariedad en la que nos encontramos. Entonces, por falta de gestión, falta de presupuesto, no podemos contar con estos equipos de última gama, ¿no? Donde se le pueda brindar una mejor atención a los pacientes, ¿no? Es muy importante ello. Bueno, yo no tengo ninguna otra pregunta que hacer. Les felicito por su presentación. Voy a invitar a los miembros del jurado a pasar a la otra sala para deliberar en cuanto a su sustentación y defensa del tema, ¿no? Ustedes nos esperan, por favor, acá, público presente, estudiantes y asesores, en esta sala, mientras nosotros deliberamos en la otra sala. Unos 10 minutos, por favor.